Yo quiero comenzar este primer tema aquí en la mesa ancha hablando con ustedes en un tema doble, una situación, y quiero comenzar con Jorge, situación de orden público en el país muy difícil. Primer tema, secuestro de soldados y unos suboficiales en el departamento del Guaviare. Comenzaron 100 secuestrados por la guerrilla y luego soltaron algunos, hay en este momento 66 secuestrados. Y a eso se le suma el paro armado por el ELN en el departamento del Chocó, Jorge. Pues es... Y sin mucha reacción del gobierno, ¿no? Pues es una situación compleja. Aclaremos que no es la guerrilla la que tiene retenidos a los soldados, son las guardias campesinas, pero sí instrumentalizados por el EMC, eso sí lo ha reconocido el gobierno, incluso el ministro de Defensa, que a veces parece que fuera un analista de seguridad y no el que tiene que tomar las decisiones, dijo que si no se resolvía esto muy prontamente, ya la Defensoría del Pueblo y otras autoridades están frente al tema. Él considera que debería suspenderse el cese al fuego, incluso con esa facción de EMC que dirige Calarcá. Hoy salió un informe de Fundación Unidas para la Paz que refuerza muchas de las cosas que aquí hemos dicho, y es que no está alineada la estrategia de paz total con la estrategia de seguridad. Y resulta que eso termina siendo muy problemático. Entonces hay confinamiento ahora en el Chocó por el ELN, sufren las comunidades. Entonces yo creo que el gobierno necesita hacer un alto en el camino, no solamente en relación con el ELN, con esta crisis en el Guaviare, en el Chocó, sino sentarse a decir, bueno, ¿cuál es nuestra apuesta con la apuesta de paz total? ¿Sí? Se abren también entonces otros diálogos con los que están en la Sierra Nevada y uno ve que no hay una alineación de la seguridad. Entonces, si hay cese al fuego, si hay diálogos con algunos grupos, eso se debe reflejar en lo que aquí hemos dado en llamar alivios humanitarios en las regiones. No puede haber confinamiento, no puede haber situaciones como las que tienen los soldados, no puede haber enfrentamiento entre los distintos grupos armados e ilegales. Entonces yo creo que la situación es muy compleja y ameritaría del gobierno un alto en el camino y sentarse a pensar de nuevo el tema de la paz total. ¿Qué hacemos con este tema, Aquí también hay una configuración distinta. En el caso del paro armado en este momento, en el Chocó es una respuesta a las posibles negociaciones con el Clan del Golfo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la paz total y de las negociaciones del gobierno, del Estado con un grupo armado, siguen existiendo conflictos e enfrentamientos entre los mismos grupos armados. Entonces, aquí esta es una configuración también muy distinta, que pese a que, por ejemplo, la Iglesia ha hecho un llamado al diálogo, al cese al fuego, cómo un gobierno o cómo el Estado colombiano puede mediar entre dos grupos armados, además en una región en la que están en una gran disputa territorial, porque esa disputa territorial también quiere y refleja los caminos y los recorridos por los que pueden sacar la droga, ¿no? Entonces digamos que son configuraciones muy complejas, muy distintas a las habituales a las que nos estábamos acostumbrados y se están dando, y que dejan un poco al margen la paz total, porque es el conflicto entre los propios diferentes grupos armados por el control territorial y, como siempre, las comunidades que quedan totalmente aisladas, incomunicadas. En el Chocó estamos hablando de 50.000 personas afectadas. Sí. Julio, esta mañana hablábamos aquí en esta emisión de noticias con Monseñor Álvarez, obispo de Ismina en el Chocó, y la gran conclusión es que además de toda esta situación de confinamiento, de represión, de no permitirle andar por ninguna vía al departamento, los ríos bloqueados por la misma situación, son las comunidades más pobres. De acuerdo, ¿no? Y es las más afectadas. Y es el tipo de delito, o es uno de los tipos de delitos junto con el secuestro y la extorsión que más ha crecido, digamos, durante los últimos meses. Estos confinamientos no es un caso aislado del Chocó, sino que se han convertido en un hecho sistemático, pues, en el Chocó y en otras zonas del país. Pero déjeme referirme a los soldados que están secuestrados en el Guaviare. Yo creo que esta situación es desoladora para los ciudadanos, porque lo que están pensando los ciudadanos es, si los soldados no se pueden defender a sí mismos, entonces ¿cómo nos van a defender a nosotros? ¿Cómo van a garantizar el orden público de los ciudadanos si los propios soldados están indefensos? No entiende comunicado que saca el ejército casi quejándose ante las autoridades porque tienen secuestrados unos soldados, pero es el ejército el que debe garantizar la seguridad. Pero además entonces, la comunidad... No se entiende, esa situación es muy difícil de entender para la ciudadanía. En una decisión de esas, la comunidad también cumple una labor ahí que es muchas veces queda al lado de los grupos ilegales, y son los que retienen muchas veces a estos soldados o a la fuerza pública. No, de acuerdo, y el ministro además reconoce algo, el ministro Velázquez reconoce algo que sea... O comunidad obligada, claro. De acuerdo, ¿no? Seguramente
personas de algún movimiento social, ciudadano, instrumentados por las disidencias de las FARC, como lo reconoce Velázquez, que ha sido algo que se había negado sistemáticamente, ¿no? Que dentro del movimiento social, o más que dentro del movimiento social, que los grupos criminales instrumentaban a facciones o grupos del movimiento social para obtener objetivos políticos o objetivos militares. Este caso lo está reconociendo el gobierno, que es efectivamente así, y esto no es nuevo. En el paro del 2021 ocurrió esta misma situación, que es absolutamente grave. Y llama la atención también, Jorge, rápidamente, y Juana, la demora del gobierno y del Ministerio de Defensa en reaccionar frente a una situación, por ejemplo, concretamente con el Guaviare. Claro, lo que pasa es que es muy compleja porque uno dice, bueno, ¿qué tiene que hacer? Entonces, que el ejército, no sé, entre a disparar, eso ya había pasado, por ejemplo, en el Plateado. O sea, si uno mira la situación y escuchando y leyendo lo que ha hecho el representante de la Defensoría, dice, mire, yo sé que desde otra parte, o digamos desde otra parte de Colombia es difícil entender esto, pero la situación es demasiado compleja, no puede darse una operación militar, tiene que obrarse con muchísima prudencia porque si no esto puede terminar en una tragedia. Entonces, en 48 horas dijo el gobierno que tenía que retomar el control territorial, retirarse de estas comunidades y la discusión de si se suspende el cese al fuego con esta facción del MC. La pregunta del día está relacionada porque aquí queremos estar más cerca de ustedes y conocer sus opiniones, por eso los invitamos a que participen en la pregunta del día. Estamos diciendo en nuestra web, es muy fácil. Usted solamente debe escanear ese código QR que aparece aquí en pantalla y responder. Los resultados los vamos a dar a conocer en la emisión de las 11:30 de la noche. La pregunta de hoy sobre orden público. A propósito del secuestro de los 100 soldados en el Guaviare, ¿cree que se ha perdido ese respeto por la fuerza pública? ¿Sí o no? Esa es la pregunta del día. Y el segundo tema, ahí tiene usted la pregunta del día. Y el segundo tema lo quiero comenzar con Julio. Son estas inversiones forzosas que ha llamado así el presidente de la República, que no es otra cosa que tomar el dinero en los bancos, dinero de los ahorradores, para otro tipo de inversiones. ¿A usted cómo le suena la cosa? Pues es otra andanada del gobierno en contra del ahorro privado. No es la primera. La reforma pensional, en esencia, tiene la misma filosofía de instrumentar lo que hoy es ahorro privado con objetivos políticos, que acá no estamos hablando de otra cosa. Y lo que usted dice, Juan, es la clave. No podemos olvidar que aquí lo que le está diciendo el gobierno a los bancos no es coja el patrimonio de los dueños de los bancos y dispóngalo en unas inversiones que nosotros les vamos a decir cuáles, no ustedes, no el banco, sino el gobierno. No, acá lo que le está diciendo a los bancos es utilice el ahorro del público, que no es el ahorro público, no es el ahorro del Estado, no es el ahorro gubernamental, es ahorro de cada ciudadano que tiene una cuenta de ahorros. Y les dice, bueno, vamos a utilizar ese dinero por lo menos parcialmente, en una serie de inversiones que hoy voluntariamente los gestores de ese dinero, quienes lo administran, que son los bancos, no lo quieren hacer. Eso tiene unos costos, ¿no? Porque son créditos, entonces, que son o más riesgosos o no van a ser rentables para el banco. Y si tiene unos costos, pues alguien los va a tener que pagar. ¿Quién los va a pagar? ¿Los dueños de los bancos? Lo más probable es que no. Al final, quienes van a pagar el costo, digamos, de tomar unas inversiones que no son razonables desde el punto de vista financiero, van a ser los cuentavientes. Juana. Esto está destinado a unos proyectos específicos, digamos que no es una cosa que se tome a la loca ni algo así, sino que esto estaría dirigido a 4 sectores específicamente, que son infraestructura, turismo, agricultura y economía popular, que además son los que más han crecido en el último año, que necesitan un empujón para poder avanzar en productividad. Tanto que hablamos que Colombia es un país al que le falta productividad porque también los créditos son bastante altos, entonces también sería abrir el acceso a créditos con intereses mucho más bajos para poder estimular estos sectores. A mí me queda una preocupación sobre todo en el sector infraestructura. Hace unos años la Universidad del Externado, la Universidad de Jorge Iván, hizo un estudio profundo sobre el sector en el que más se concentra la corrupción en Colombia, es infraestructura. Entonces ahí me queda una preocupación y una duda. Es muy difícil de adivinar tampoco. Y lo otro es que estos serían manejados por los mismos bancos o por la nación, no necesariamente por la nación. Sí, eso fue lo que dijo el presidente. Jorge, rápidamente, porque nos quedan algunos minutos para hablar de los Juegos Olímpicos. Una y los precisión, no resultados. es que el gobierno entonces mañana vaya a hacer eso, no, va a presentar un proyecto de ley y en el Congreso de la República tiene que convencer y es posible que en el Congreso de la República le digan que no y hasta ahí llegaría. Pero en el fondo no parece una buena idea, yo creo que es mejor un escenario en el que en estos sectores y en otros, porque mire que eso ya se hace en el sector agrícola. Hoy hay inversiones, el equivalente a inversiones forzosas se llama inversiones de sustitución en el sector agrícola, no ha funcionado.
Yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno es generar incentivos en esos sectores para que el mercado financiero se mueva hacia allá, por ejemplo, con tasas de interés mucho más flexibles, con otro tipo de incentivos. Yo siempre me inclino que las acciones del Estado sobre la economía, sobre muchos temas, debe irse más por el lado de los incentivos que por el lado de las prohibiciones y de las inversiones forzosas como este caso. Me quedan algunos segundos para hablar de un tema y será una respuesta muy rápida por parte de ustedes. Resultados de los Juegos Olímpicos de Colombia, presentación en estos Juegos Olímpicos. ¿Ustedes quedaron contentos, Jorge? Rápidamente. Pues a ver, yo creo que si uno compara con otros Juegos Olímpicos no nos fue tan bien. Desde el 2002 en Londres no habíamos sacado tan pocas medallas. La pregunta que nos tenemos que hacer es, nosotros deberíamos especializarnos en sacar medallas en donde siempre hemos sido fuertes, por ejemplo, peso, boxeo, ciclismo, ahora algo atletismo y gimnasia, o ir con muchísima participación. Dicen los expertos, por ejemplo, que muchos de los que obtuvieron los diplomas olímpicos, que fueron cerca de 14, si siguen en el ciclo olímpico en el 2028 en Los Ángeles, pueden llegar a eso, porque el ciclo olímpico es una cosa de largo plazo, de mucha preparación, de apoyo estatal, de apoyo a las federaciones. Entonces ahí tenemos que hacer una pregunta de cómo ser competitivos. Quedamos de 64, pero mire, México, que es una potencia, quedó de 63, a un puntico de nosotros. Juana, rápidamente. Maravillosos y maravillosas todos nuestros deportistas, pero el deporte también hay que asumirlo como una inversión interinstitucional y tiene que ser un trabajo que no solamente el Ministerio de Deporte, pero educación, primera infancia, o sea, estos deportistas no se crean de un día para otro, sino desde pequeños, y el acceso debe ser un acceso amplio y grande, no solo para quienes se van a devolver deportistas de alto rendimiento, pero también para quienes no. El deporte debe ser un derecho para todos y todas. Julio. Comparto el orgullo de Juana por los deportistas colombianos, sin embargo, pues fuimos puestos 66 en el medallero mundial de los Olímpicos y octavos en América Latina, ni siquiera como correspondiente proporcional a la población de Colombia, por lo tanto no podemos hablar de buenos resultados. La pregunta es, ganar medallas cuesta plata, se necesita inversión para ganar más medallas. ¿Quién va a poner esa plata? El Estado no parece, estamos recortando el presupuesto gubernamental, necesitamos movilizar inversión privada hacia el deporte. En general a Sudamérica le fue bastante mal comparado, por ejemplo, con Europa, Estados Unidos. Sí, claro. Y nos Asia, fue mal Australia. dentro de Sudamérica. O sea. Bueno, a Brasil le fue bastante bien. No olvidemos que le quitaron la medalla de oro a Simón Biles en piso. Sí. Señores, gracias. Mañana nos volvemos a encontrar entonces en la mesa ancha. Un feliz día. Bueno, muy bien.